Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien en el día de hoy. Bueno, arranquemos este video con una pregunta. ¿Hasta dónde creen ustedes que pueden dominar, controlar, elegir cómo se toman las cosas? ¿Cuánto les afectan y cuánto no les afectan las cosas? Bueno, resulta que no es tan fácil de hacer esta distinción, porque esto tiene que ver con una ecuación que estamos haciendo sin darnos cuenta con nuestra vida psíquica. Es decir, hay una relación entre los estresores o la cantidad o la intensidad y los recursos que tenemos para afrontarlos. Es decir, cuanto más estresante y menos recursos tengo, más grande me queda la situación. Cuanto menos estresante es para mí y más recursos tengo, más fácil es de afrontar esa situación. Es decir, el dominio que podamos tener o no de nuestras emociones es cuánto demanda de nosotros para poder resolverlo. Hay situaciones que por más que le pongamos mucha voluntad, nos quedan grandes. Hay algunas cuestiones que nos quedan grandes individualmente, a nosotros mismos, pero que en el futuro, tal vez si desarrollamos recursos, lo podríamos manejar. Y hay situaciones que casi que le quedarían grande a cualquier persona porque son altamente demandantes para el sistema o muy traumáticas, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas que al final, con determinados estresores, nos pasarían a prácticamente todos y nos generarían el mismo tipo de respuesta emocional y podríamos tener medianamente el mismo control sobre la situación. Entonces, cuando queremos elegir o pensar cómo nos podemos tomar las cosas y hasta dónde, tenemos que pensar en términos de qué recursos tenemos. Por supuesto, hay que hacer uso de las herramientas que tenemos. Muchas de ellas son las que hablamos acá: el locus de control, la flexibilidad, la actitud que trabajamos, cómo administramos nuestros pensamientos, qué tan conscientes somos de ellos, qué conductas elegimos para resolverlo, con qué intencionalidad, qué recursos externos tenemos, qué vínculos tenemos, el apoyo que podemos llegar a tener o no, etcétera, etcétera, etcétera. Los recursos pueden ser muchos, pueden ser externos o pueden ser internos, pueden ser cognitivos, pueden ser emocionales, pueden ser conductuales. Entonces, para poder elegir cómo afrontamos una situación, tenemos que poder elegir qué recursos vamos a utilizar para resolver esa situación, para lidiar con esa situación. Entonces, una de las cosas de las que le quiero hablar acá es el tema de la distancia emocional. ¿Qué es la distancia emocional? Es justamente la capacidad de mantener distancia sobre una situación para que no nos afecte. Es como una especie de escudo para las situaciones. Es, de alguna manera, lograr que las cosas no toquen tanto mi interior para que me desestabilicen. Y eso a veces se puede lograr, a veces no, de acuerdo a la intensidad de la experiencia. Por ejemplo, yo puedo elegir tomar distancia emocional a través de tomarme las cosas de determinada manera. Por ejemplo, si yo estoy con una persona, un ejemplo que suele suceder. Supongamos que yo estoy conviviendo con una persona que tiene un deterioro cognitivo, no sé, Alzheimer o tiene alguna desregulación emocional de base, etcétera. Y entonces me toca convivir y estoy escuchando todo el día o maltratos o gritos o estoy teniendo que contener situaciones críticas todo el día. Es natural que tarde o temprano sobrevenga una irritación. Y por más que yo pueda pensar, bueno, esta persona no lo hace a propósito, bueno, no lo hace para fastidiarme, sino que se desregula porque tiene un problema, etcétera, etcétera, no me lo hace a mí, sino que es lo que le está pasando, que es una manera de tomar distancia emocional, llega un momento que los cables se pelan, es normal, porque es el sistema nervioso el que está reaccionando ahí, que dice, no soporto más la situación, quiero salir corriendo y no puedo salir corriendo, entonces me da impotencia. Bueno, ahí viene la cuestión, ¿no? En este caso, en este ejemplo que les estoy dando, distinguir entre agresor real o impotencia o frustración. Pero bueno, es un ejemplo. Ahora, lo que podemos elegir es de qué manera podemos interpretar las cosas para tomar distancia.
Generalmente la empatía o la racionalización o pensar con cabeza fría, con cabeza lógica, o pensar en las situaciones en contexto o tratar de entender por qué me afecta a mí, hacia mí y no que esto no sé, no me debería afectar o a todo el mundo le afectaría lo mismo, no sé. O sea, pensar en mí y en qué recursos puedo instrumentar y tratar de practicar la flexibilidad psicológica es una manera de tomar distancia emocional. Ahora, hay veces que no vamos a poder tomar distancia emocional de las cosas, ¿no? O sea, a veces nos afectan igual y, y es porque nos queda grande la situación y no tiene nada de malo que nos quede grande una situación. A veces para poder tomar distancia emocional tenemos que tomar distancia física. En algunas ocasiones podemos, en algunas ocasiones no podemos. Pero, por ejemplo, si yo estoy conviviendo con una pareja tóxica que me maltrata todo el día, no voy a poder en algún momento, no voy a poder, mejor dicho, estar siempre manteniendo la calma. En algún momento eso me va a afectar, o me va a afectar la autoestima, o me voy a poner nerviosa, me voy a angustiar, o me voy a irritar, o lo que fuera. Tarde o temprano terminamos reaccionando, porque además de ser seres conscientes, somos seres biológicos, que tenemos un sistema nervioso que reacciona cuando se cansa, o cuando se ve en peligro, o cuando se ve vulnerable. Entonces, eso no lo podemos terminar de elegir del todo, no sé si me explico. Entonces, en la medida que podamos, tenemos que poder elegir también tomar distancias físicas de las situaciones. A veces no lo podemos hacer, entonces podemos retraernos a nuestro mundo interior. Como por ejemplo, hacer una meditación, o rezar, o cantar internamente. A veces lo que podemos hacer es quitarle criterios de realidad a la situación y podemos imaginarlo como que es una caricatura, ¿no? Son algunas estrategias como para tomar distancia, o podemos imaginarnos que lo estamos viendo a través de la tele, la situación. A veces podemos usar el humor. El humor es muy bueno para tomar distancia emocional de las cosas. Podemos reírnos. Yo sé que a algunas personas les resulta difícil usar el humor ácido o el humor negro, pero son estrategias muy buenas para las situaciones angustiantes y estresantes para poder reírnos. La risa es una manera de tomar distancia emocional de las cosas. Por eso, a lo largo de la historia, han habido chistes acerca de las cosas más atroces. En parte también es porque facilita la capacidad de tomar distancia y digerir las cosas que estamos viviendo. Otras veces lo que podemos hacer es tratar de simbolizar la situación y escribir. La escritura es una estrategia muy buena para elaborar y descargar lo que nos está pasando. Otras veces, si la situación es muy irritante para el sistema nervioso, simplemente hay que descargar físicamente. No sé, le podemos pegar almohadazos a la cama, o hacer abdominales, o ejercicio, ponerme a limpiar, o descargar físicamente, porque una vez que podemos aliviar el sistema nervioso, podemos tomar distancia emocional. Otras veces lo que podemos hacer es aplicar la sabiduría. ¿A qué le llamo aplicar la sabiduría? A ver, voy a tratar de explicárselos. Es, por ejemplo, entender que las cosas guardan un orden superior y que yo no tengo control sobre la situación, abandonar el control de la situación y entender que las cosas son como tienen que ser, y entonces ahí utilizo la estrategia, por ejemplo, de la aceptación y elegir elegir decir, bueno, esto no es mío, yo lo suelto y entiendo que respeta un orden superior. Como por ejemplo, las cosas feas que pueden pasar o las injusticias, decir, bueno, yo no elijo la justicia o el orden del universo, no lo elijo, simplemente lo tengo que aceptar aunque me duela. Y esa es una manera. A veces lo que podemos hacer es simplemente aceptar que nos va a afectar. Eso ya alivia bastante. No asumir que tendríamos que tener control de la situación, sino entender que, bueno, sí nos afecta porque somos humanos y tenemos derecho a que nos afecte, ¿no? Esto a veces
A veces algunas personas me preguntan, ¿no? ¿Cómo haces para que no te afecten las historias de los pacientes? O para estar escuchando cosas angustiantes todo el día y que no te afecten. Bueno, en general lo que les respondo es, sí me afectan. Soy humana, trabajo con las emociones humanas, soy una persona sensible y me afectan. Por supuesto que uno tiene como un efecto de acostumbramiento, toma distancia, usa herramientas o no sé, el pensamiento pragmático a veces de pensar en cómo ayudar a esa persona me saca como de la sensación de drama y me ayuda. Pero eso no quiere decir que no me afecte, ¿no? Y sería más difícil para mí si yo pensara, esto no me debería afectar. A veces me afecta, a veces me angustio, a veces se me hacen nudos en el estómago, a veces me genera como cosas que no puedo controlar y no está mal que me pase. La cuestión en realidad es elegir desde qué lugar quiero operar, ¿no? Que no me inunde, y eso en todo caso es tomar distancia emocional en la medida que podamos, que no nos inunde la situación, es decir, que me deje tan bloqueada que actúe desde mi lado más instintivo, más primitivo, desde mi lado animal, ¿no? Entonces, una cosa es que a mí me afecte la historia de un paciente y otra cosa es que le diga, ay, qué terrible, no, por favor no me cuentes más porque me hace mal, no le puedo decir eso. Bueno, eso es tomar distancia emocional. O, no sé, que una enfermera diga, no te curo porque me da impresión. No, se tiene que tragar la impresión que le da y hacerlo igual. Digo, no todas las situaciones nos resultan fáciles. Es cierto que hay otra de las cuestiones que nos ayudan, que es el acostumbramiento. Y esto para bien y para mal. Los seres humanos o los seres vivos nos podemos adaptar y acostumbrar a cosas terribles. Y esto a veces es una trampa mortal para muchas cosas. Pero también es un recurso, ¿no?, que nos dio la naturaleza para poder lidiar con ciertas cosas. En la medida que nos entregamos a determinadas situaciones, podemos adaptarnos y entonces que nuestro sistema nervioso se tranquilice frente a eso y tomemos otra actitud frente a lo que nos está pasando. Bueno, hay diversas herramientas para tomar distancia emocional. La cuestión es que sí, siempre tenemos que estar presentes en cómo quiero hacer para lidiar con esta situación. No puedo aprender a tomar distancia emocional si no me hago cargo de la instrumentación de recursos que tengo que poder y al mismo tiempo de la flexibilidad de no pretender ser omnipotente y poder con todo. No sé si me explico. Bueno, les confieso que este video fue un poco a pedido porque me han pedido por favor si podía hablar de esto y me pareció como fantástico porque estamos en un momento donde no sabemos muy bien si aceptar lo que sentimos y tratar de trabajarlo, si quejarnos, si no quejarnos. Bueno, tampoco es tan fácil y no por este video se van a dar cuenta inmediatamente hasta dónde pueden controlar y hasta dónde no. Pero en primera instancia lo que les invito es que digan, bueno, acepto lo que me pasa y después digo, ¿hasta dónde yo puedo hacer para lidiar mejor con esta situación? Si lo pienso así, la creatividad va a aflorar. Bueno, les deseo un excelente día, que puedan pensar en esto y que practiquen a ver cómo podemos hacer para resolver sus aspectos emocionales de la mejor manera posible. Igual, ya que está, les digo, no le digan a la gente, no te lo tomes así, no es para tanto, estás exagerando, etcétera, etcétera. Tampoco se lo digan a ustedes mismos, porque en principio la primera reacción emocional no la podemos elegir, como vimos en el video de emociones primarias y emociones secundarias. La emoción primaria probablemente no la vamos a poder regular del todo, pero sí vamos a poder elegir hasta dónde podemos utilizar nuestros recursos de todo tipo, siendo creativos para tratar de lidiar mejor con esa situación. Bueno, les mando un beso grande, espero que estén muy bien y que tengan un excelente día.